Hola muchachos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Un saludo para todos. Como ustedes pueden ver, tenemos aquí una consola, una Corona, en este caso es Link 4 gigas, y vamos a aprender a hacer revisiones a consolas que no encienden, ¿vale? Entonces, lo primero que vamos a nosotros a revisar son los voltajes. Voy a ir explicando paso por paso lo que debemos de hacer en cada uno de los fallos que nosotros nos vamos a encontrar. Lo primero es revisar los voltajes cuando una consola no enciende. El tips que le voy a dar, ahí llegan consolas a veces que por aquí están saliendo 4 o 5 voltios y la consola enciende, más que todo cuando son consolas super slim que tienen NAND de 4 gigas. Se presentan 4.5 o 5 voltios en esta bobina, y eso es problema del regulador. Y cuando hay 4 o 5 voltios acá no sincroniza los controles, entonces tienen que siempre revisar ese voltaje. Si hay 4 voltios, la consola puede enciende, muchas veces enciende, pero no va a sincronizar los controles, entonces tengan en cuenta eso. Entonces aquí son 3.3 en esta bobina y 1.2 en esta bobina, ¿vale? En Corona es 1.2, ahora daremos la explicación de Trinity. 3.3 y 1.2, ¿vale? Bien, ahora nos pasamos a la zona del Soubris y nosotros vamos a revisar los voltajes, que siempre se revisan 3.3, 3.3 y 3.3. Hay un voltaje también muy importante que es el de 3.0, el cual también tenemos que nosotros revisarlo, porque si ese voltaje no está, no va a dejar leer la NAND y la consola en su efecto no va a encender, ¿vale? También, bueno, esos son los del Soubris, ¿no? Ahora vamos a ir en consolas que tengan NAND 4 gigas. Nosotros vamos a revisar el siguiente pad, el pad número 2, que no tengamos 1.7, 1.8 estando en standby. Si el pad número 2 tiene voltaje 1.8 o 2 voltios o 3.3 o 3 voltios, el problema es la NAND, tengo que cambiarlo. Ahora, tienen que tener muy en cuenta que los voltajes ya mencionados deben de estar presentes. Si no hay un voltaje, por ejemplo el de 3.3, me puede marcar acá que, es de que tengo 1.8 y van a creer que es la NAND dañada. No. Primero tengo que cerciorarme de que los 4 voltajes que están acá están bien. Si están bien y la NAND tiene 1.8, la NAND está mala y tengo que reemplazarla. Otro voltaje muy importante es el voltaje del oscilador. 0.700 milivoltios, 0.700 milivoltios, ¿vale? Esos son los voltajes que se deben de revisar en una consola que no enciende, ¿ok? En el caso de las Corona 4 GB revisamos el pan número 2, ¿vale? Ahora, nosotros o muchos colegas tienen inconvenientes con el U1B1, el cual voy a explicar el funcionamiento de este circuito, porque este circuito no tiene nada que ver con el Soubris directamente, es decir, no tiene líneas directas que vinculen al Soubris, pero sí depende del Soubris, ¿vale? Como lo vamos a ver ahorita más adelante, de que el Soubris active una línea de 3.3 para que no aparezcan esos 5 voltios de más y se desaparezca este voltaje, el cual el funcionamiento de ese U1B1 es el correcto. Ok, es el correcto, o sea, cuando el Soubris deshabilita un voltaje de 3.3, que lo vamos a ver ahorita, este circuito no envía voltajes de 5 voltios, sí se activan los 5 voltios acá, pero estos 5 voltios quedan desactivados. ¿Por qué pasa eso? Porque el circuito necesita otro voltaje que es de 12 voltios para que pueda mandar estos 5 voltios que están aquí, ¿vale? Entonces, ya hablamos de los voltajes 3.0 en el pan número 5 del J12.3 y los otros 3 voltajes de 3.3, los voltajes del oscilador, y que aquí no deben de haber voltaje 1.8 o 3 voltios. Revisar primero antes las resistencias de 22 ohmios y una de 10 kilo ohmios. ¿Listo? Vale. Ahora, ¿qué sucede si yo tengo un corto?
o cómo sé que yo tengo un corto. Vamos a suponer que en la línea de 3.3 no tengo voltaje. Entonces yo cojo mi multímetro y lo pongo en escala de continuidad. Esto es continuidad, ¿vale? Y voy a poner siempre, cuando estoy buscando un corto, mi punta la voy a dejar a tierra y yo voy a revisar si tengo corto. No, pues no tengo corto ni en 3.3 ni 1.2, ok, pero no hay voltaje en 3.3, entonces cambio este circuito. En ocasiones el circuito se daña y genera que este circuito también deje de enviar los 1.2, entonces cambio primero y luego reviso si los voltajes vuelven, ¿listo? Ahora no, que pues que tengo un corto en la línea de 3.3, yo quito la bobina, bajo la bobina de su lugar y reviso donde estaba soldada la bobina. Si el corto me queda hacia esta parte, que esta parte viene hacia el circuito, pues sé que el circuito lo tengo que cambiar. Pero si el corto me queda en esta zona, yo tengo que comenzar a revisar los condensadores, porque hay mucho condensador colgado a esa línea. Por debajo del sobris hay condensadores colgados a esa línea. Entonces yo tengo que comenzar a revisar los condensadores alrededor del sobris, de la NAND, y revisar qué condensadores o qué componentes están de un color extraño para así yo pues tomar una decisión. Si yo no encuentro ningún condensador que esté sulfatado, que esté quemado, entonces tomo la decisión de bajar el sobris. ¿Listo? Hay técnicas como inyectar voltaje a partir de un voltio con una fuente externa y revisar si el sobris levanta temperatura. Si el sobris me levanta temperatura, sé que tengo que cambiar el sobris. Si tengo corto en la línea de 1.2, definitivamente la mayoría de ocasiones es el sobris, porque esa línea va directo al sobris. Que conecto mi fuente y se va a rojo la fuente, entonces tengo que revisar que esta línea no me esté generando corto, ¿vale? Continuidad tierra, esto es continuidad tierra negativa, pero esta es la parte positiva, no debe dar tierra. Entonces si yo conecto mi fuente y la fuente se va a bombillo rojo inmediatamente, ojo, la fuente, no la consola, tengo un corto en la línea de 5 voltios, por lo general son estos dos circuitos. A veces se complica la falla y tengo que comenzar a buscar en dónde puede estar el problema. A veces se daña también el conector internamente y genera que haya un corto en la línea de los 5 voltios. Bien. Ahora, nosotros nos vamos a ir a esta parte y pues vamos a revisar también el voltaje 3.0 como ya lo dijimos, pero en este caso voy a poner mi multímetro en la escala de voltaje y voy a dejar mi punta en la línea de 3.0. ¿Por qué lo voy a dejar así? Porque a veces hay un corto en la línea de 5 voltios y la línea de 3.0 genera una oscilación en su voltaje, por lo tanto la consola no va a encender. Entonces nosotros venimos y revisamos que los 3.0 se mantengan estables, ¿vale? Muchas ocasiones cuando tengo un corto en la línea de 5 voltios de los USB, el 3.0 comienza a oscilar y por lo general, si no son los puertos USB, es un condensador que viene en esta parte, como ustedes pueden ver, este que está acá se pone en corto. Entonces yo vengo y lo reviso, si tengo el condensador de un color extraño lo retiro, ¿vale? Lo retiro de ahí y reviso si se va al corto, que sería esta misma línea, ¿vale? Este circuito nunca va a entrar en corto directo, así que no vayan a perder tiempo bajándolo porque este circuito no está en paralelo, está en serie, por lo tanto el circuito no va a entrar en corto directo, a tierra, ¿no? Entonces la mayoría de veces o son los puertos los que están malos o este condensador. Revisar también los condensadores que están colgados a la línea de 5 voltios. Ahora, eso en la línea de 3.0. Si tengo 2.5, 2.6, entonces yo tengo que revisar la resistencia de 100 ohmios y dos resistencias que tengo justo debajo del sobris.
justo aquí abajo del sobris tengo dos resistencias que van a esa línea, que serían, a ver, estas dos que tengo acá, no sé si se mire bien. Estas dos resistencias tengo que revisarlas, si alguna está desvalorizada, el voltaje en la línea de 3.0 se va a bajar, y también esta línea, esta resistencia que es de 10 kilo ohmios, si está mala, pues también se va a bajar el voltaje 3.0. Los 5 voltios son estos mismos 5 voltios de los USB. Si se pone en corto esta línea, pues el tema es que comienza a oscilar el voltaje de 3.0, porque estos dos transistores están colgados a esta línea de 3.0. Entonces comienzan a oscilar porque hay un corto, y la oscilación del voltaje se ve reflejada en los 3.0 porque hay un corto en la línea de 5 voltios. Según veo, estos dos transistores están para protección de la línea. Si llegase a haber un corto, pues no va a quemar el sobris, y pues el corto lógicamente no va a pasar a la línea de 3.0, porque para eso están, ¿no? Por eso hay una oscilación en la línea de 3.0, porque los transistores están para proteger la línea. Ahora, consolas que tengan fallo, bueno, de encendido, sí, pero que le falte alguno de estos dos voltajes, ¿vale? Esas consolas hay que revisar, hay que descartar primero las resistencias, que son estas dos resistencias, ¿vale? Estas dos resistencias. Y si es una consola de 16 megabytes, lo primero, lo más fácil es bajar el U7C1, porque esas dos líneas del E y el F van al U7C1, que sería este que tenemos acá, el U7C1, ¿vale? Si da error 10 y hay un corto, pues yo tengo que revisar si es el sobris o es el U7C1. Lo más fácil es bajar el U7C1, ¿no es cierto? Pero en ocasiones vienen sin encender y falta alguno de los dos voltajes. Primero, revisar las resistencias. Hay dos resistencias más colgadas a esa línea, que vienen aquí por esta parte de abajo, pues son estas dos resistencias, y luego pasan al U7C1, ¿no? También pasa por estas dos resistencias y llegan al U7C1, que ese voltaje o esos voltajes serían los mismos de 3.3 que vemos aquí. Vale. Si hace falta alguno y yo tengo una board que tiene 16 megabytes, una NAND de 16 megabytes, yo por lo general cuando me llegan esos fallos bajo primero la NAND, que me resulta mucho más fácil bajar primero la NAND, y en muchas ocasiones pues regresa el voltaje, tengo que montar otra NAND porque la NAND que estaba pues está dañada. No es normal que lleguen consolas de 16 megabytes con NAND de 16 megabytes y su NAND esté dañada. No es muy de seguido, y menos por fallos de que no enciende. Las de 4 GB abundan ese fallo en las de 4 GB de que no enciende. Se dañan mucho las NAND de 4 GB. Entonces, ya sabemos que estos dos voltajes, ¿cierto? Estos dos voltajes, si alguno falta, pues no va a encender la consola. Si hay algún corto, pues en algunas ocasiones nos da error 10, ¿vale? Ahora, voy a comenzar a explicar desde el principio, vamos a decirlo así, desde el principio, para que ustedes puedan entender el funcionamiento de este circuito, el U1B1. Cuando nosotros tenemos un fallo en cualquier línea del standby, cualquiera, llámese 3.3 de standby, los 3.3 del E y el F, los 3.0, hay algún corto, la NAND está dañada, lo que sea, ¿verdad? El sobris siempre se va a proteger. Entra en protección y no deja salir un voltaje de 3.3 voltios standby, ¿vale? Si la NAND tiene un fallo interno, el sobris se va a comportar
como si se le hubiera dado al encendido. Si hay algún fallo en alguna línea del standby, el SOFBRI se va a comportar como si se le hubiera dado al encendido. Eso es lo que le llama un encendido falso, porque el SOFBRI desactiva siempre una línea de 3.3. Por eso, cuando hay algún fallo en la NAND, un fallo en el SOFBRI o cualquier circuito del standby que esté molestando, los 5 voltios aquí se van a activar. Estos 5 voltios vienen de estos 5 voltios vienen de la fuente, pero estos otros 5 voltios se deben de activar cuando se encienda la consola. Entonces, al SOFBRI estar interpretando, ¿cierto?, que hay un encendido, pero el encendido es falso, estos 5 voltios se van a activar. ¿Y cómo se activan? Bueno, la línea de 3.3 que les menciono viene a estas dos resistencias, ¿sí? R1P1, R1P2. En esas dos resistencias en standby deben de haber 3.3. Este circuito que nosotros vemos acá, el Q1N1, es un circuito que en el momento en que el SOFBRI deje de enviar voltaje se activa. Le llegan 5 voltios, es alimentado por la línea de 5 voltios. Cuando no tiene voltaje la línea de 3.3, este circuito se activa, deja pasar 5 voltios, que son los 5 voltios que van a llegar al 1V1, ¿vale? Que serían estos de acá, que no deben de estar en una consola que no está encendida, ¿vale? Se activa esos 5 voltios, ¿por qué? Porque el SOFBRI desactiva el voltaje 3.3, este circuito se activa. En el momento en que él detecta que aquí no hay voltaje, se va a activar, ¿vale? Se activa y deja pasar 5 voltios. A este circuito también le entran 12 voltios, ¿vale? A esta resistencia que nosotros vemos acá, que es de 10 kiloohmios, esta que está aquí, le llegan 12 voltios. No pasa la corriente de lleno, pero sí pasa el voltaje de 12 voltios. Recuerden que las resistencias están para oponerse al paso de la corriente. Llega la corriente aquí, pero no pasa de lleno la corriente, pero pasan los 12 voltios, ¿vale? Ahora, este circuito, bueno, necesita de que no haya voltaje en esta línea, de que el SOFBRI desactive ese voltaje, y en el momento en que el SOFBRI o la consola le damos al encendido, pues el SOFBRI va a desactivar el voltaje. Por eso les digo que es un falso encendido. En consolas que no encienden, el SOFBRI interpreta que se le está dando al encendido y desactiva ese voltaje cuando no debería desactivarlo, ¿cierto? Pero así sucede, ¿vale? Eso sucede también porque cuando se detecta que hay algún fallo, la NAND envía información errónea al SOFBRI y el SOFBRI va a creer que, pues, que se le está dando la orden de encendido y va a activar un voltaje de 3.3 o algunos voltajes de 3.3 que no deberían de estar en standby, ¿vale? Por eso él se activa, ¿listo? Ahora, a este circuito, cuando el SOFBRI o cuando hay algún fallo, como ya dije, y el SOFBRI detecta que ahí se le está dando, digamos, una orden de encendido, pero es falsa, se le activan los 5 voltios. Este circuito, en el momento en que el SOFBRI deje de enviar los 3.3 voltios, este 1V1 va a quedar a la espera de que lleguen los 12 voltios. Como tenemos un fallo de encendido, ¿cierto? No está encendiendo la consola, ¿vale? O sea, estoy hablando de cuando lleguen consolas que no están encendiendo. Esta consola sí está encendiendo, pero cuando le lleguen los fallos, ¿no?, de que no enciende este circuito, en el momento en que estos 5 voltios se activan, queda a la espera de que los 12 voltios lleguen a esta patilla. ¿Para qué? Para que se activen los otros 5 voltios. Si nosotros ponemos una consola en buen estado, ¿vale?, la encendemos, ponemos nuestra punta en una parte que sea tierra, que nos quede una mano libre para encender la consola. Nosotros venimos y revisamos
en stand-by hay 5 voltios. En el momento de yo encender la consola, esos 5 voltios van a desaparecer y apenas lleguen los 12 voltios volverán a aparecer. Por eso les dije al comienzo que es el funcionamiento correcto de este circuito 1V1, porque él va a estar a la espera de que lleguen los 12 voltios para poderse activar. Si los 12 voltios no llegan, estos 5 voltios no van a estar. En el momento en que estos 5 voltios se activen, estos 5 voltios van a desaparecer porque va a quedar a la espera de los 12 voltios. Ese es el funcionamiento. En otras palabras, cuando nosotros tenemos un fallo de que no enciende y nosotros revisamos esos dos voltajes y están presentes, ese es el funcionamiento correcto del 1V1, ¿vale? El funcionamiento correcto del 1V1 es ese, esperar a que llegue la línea de los 12 voltios para activar los 5 voltios de los USB, ¿vale? Ese es el funcionamiento del 1V1. Ese es el funcionamiento del 1V1. No, muchos vienen y no, pues tengo los voltajes aquí invertidos, no sé qué hacer. No tiene nada que ver directamente con el Soubris. Indirectamente sí, pero directamente no tiene nada que ver con el Soubris en cuanto que vayan líneas de 5 voltios directa al Soubris, no. El voltaje o el voltaje mayor, el mayor voltaje que maneja el Soubris es la línea de 3.3. Sí, aguanta hasta 5 voltios, pero no entra, no es el funcionamiento correcto del Soubris en una línea de 5 voltios. Algunos cuando mandan 5 voltios se queman. Algo otros pues no se alcanzan a quemar, ¿no? Entonces ténganlo muy en cuenta esa parte. Voy a darles otro dato ya para terminar el video, ¿vale? Se me estaba pasando también algo muy importante, el oscilador. Cuando nosotros tengamos fallos de que no enciende, vamos a revisar el oscilador. También vamos a revisar sin voltaje estas dos líneas, esta y esta. Sin voltaje pongo mi multímetro en la escala de diodo, pongo mi punta a tierra y reviso. En esta parte debe me dar, digamos, 700, 800 milivoltios, y aquí también 700, 800 milivoltios sin voltaje labor, ¿no? Esto me indica que hay continuidad de aquí a las pistas del Soubris. No, pues que no tengo medición acá. Reviso si en el condensador tengo medición. No, pues que sí tengo medición, pero perdón, no, que no tengo medición ni aquí ni aquí. Entonces algo sucedió de aquí a allá, o la pista está cortada o el Soubris está dañado. Que tengo medición aquí pero no tengo medición aquí, un jumper de aquí al condensador, ¿listo? Eso sería también. Ahora, otro tips que les voy a dar es acerca de esas consolas que nosotros muchas veces les cambiamos el Soubris y en el momento de encender enciende, pero ya después no nos vuelve a encender. ¿Qué podrá estar sucediendo? Revisamos y resulta que hay cortos en la board, habiendo ya cambiado el Soubris, ¿no? Cortos en la línea de 3.3, todo se va corto, hasta la NAND da cortos, ¿vale? Entonces siempre que nos llegue una consola que no enciende, vamos a revisar la línea de 12 voltios. Aquí tenemos este condensador que es de 12 voltios, lo revisamos, que no haya continuidad a tierra, ¿cierto? La punta negra siempre va a ir a tierra. Y revisamos que no haya continuidad a tierra, ¿vale? ¿Qué sucede? ¿Por qué se quema el Soubris? Por lo siguiente. Este circuito que tenemos acá está colgado a la línea de 12 voltios. Vamos a mirar si eso es cierto. Vamos a poner nuestro multímetro en la escala de continuidad y revisamos. Y aquí tenemos continuidad, ¿no? ¿Vale? Tenemos continuidad, que es la línea de 12 voltios. Es esta misma línea de los condensadores, las dos bobinas, los transistores están colgados a esa línea de 12 voltios. Cuando esa línea tiene un corto, y este es el responsable de que se esté generando el corto,
¿vale? Nosotros revisamos, tenemos un corto en 3.3, muchas veces revisamos solamente estas líneas y resulta que no revisamos la línea de 12 voltios. Pues ¿qué sucede? Cambiamos el sobre en el momento de encender los 12 voltios, como hay un corto, se pone en corto la línea de 3.3, la de 12 voltios entra en contacto con tierra, ¿cierto? Y en el momento en que yo le voy a encender, pues pasa el voltaje lleno al sobre y quema totalmente el sobre y tengo que volverlo a cambiar. Vuelvo y enciendo y vuelvo y se quema. Entonces, lo que tienen que hacer es cambiar este circuito y este circuito. Yo por lo general los cambio ambos, ¿vale? Porque si este circuito entró en corto, listo, lo cambio, pero a veces este también entró en corto y los 12 voltios también pasan de lleno y queman el sobre. Entonces cambio los dos circuitos, ¿vale? Cambio los dos circuitos porque siempre se va a generar que el sobre se me queme y no puedo estar cada ratico pues montando un sobris y que se me queme el sobris, ¿no? Entonces muchachos, eso era lo que les quería enseñar, fallas de encendido, ¿cierto? En este caso Corona. Vamos a hablar de la Trinity, ¿vale? No vamos a entrar tanto en detalle en algunas cosas que ya la miramos, como el 1V1, el mismo funcionamiento. Y vamos a mirar tips y consejos que les voy a dar. 3.3, 1.8. El voltaje no lo midan en las bobinas. Ojo, en las bobinas no midan los voltajes, midan siempre el 3.3 en esta parte de la resistencia y el 1.8 en ambos lados de esta resistencia. ¿Por qué? Porque si alguna de estas dos está dañada, usted puede perder tiempo y creer que es el Sobris, el HANA, la NAN o alguno de estos dos reguladores, ¿cierto? ¿Cierto? Porque venimos y revisamos, no, pues tengo los 1.8, resulta que aquí no están pasando los 1.8, está pasando un voltio. Y venimos y revisamos, no, pues no hay 1.8, acá hay un voltio, entonces cambio el sobre, no me sirvió, cambio el HANA, luego no me sirvió, cambio el sobre, luego qué pasó, cambio la NAN y bueno, ¿y qué pasó aquí? Cambio los reguladores y hago un montón de cosas y nunca reviso las dos resistencias, que a muchos les ha pasado ese fallo. Era simplemente revisar el voltaje en esta parte de la resistencia, en esta parte de la resistencia y en esta resistencia revisar el voltaje en esta zona. ¿Por qué? Porque si la resistencia está mala, está dañada, pues lógicamente el voltaje no va a pasar de lleno al sobre ni al HANA y no van a ser alimentados y la consola pues lógicamente no va a encender. ¿Listo? Bien, aquí hacemos lo mismo que hicimos en la Corona. Revisamos los voltajes, revisamos el 1.6 y aquí, ojo, el 1.6 va ligado con el de 3.0, ¿listo? Aquí también tenemos 3.0, que sería este voltaje que tenemos aquí, ¿vale? Ahora, si yo no tengo 1.6, 3.0, en algunas ocasiones va a estar, en otras no. Si no tengo 1.6, lo más probable es que no tenga 3.0. En algunas ocasiones, como digo, sí van a estar los 3.0. Si no tengo 1.6 es el HAN. Si tengo 1.6 y no tengo 3.0 es el Sobris. Entonces tienen siempre que tener en cuenta eso, ¿vale? Vamos a revisar los mismos voltajes de 3.3 y el de 3.0. Funcionamiento del 1V1 exactamente lo mismo que en la Corona, no cambia en absolutamente nada el funcionamiento del 1V1, es igualito, va a esperar a que los 12 voltios le lleguen. ¿Listo? Vale, vamos a hacer también lo mismo, revisamos continuidad aquí y acá, no, pues que no tengo medición acá, pero hay continuidad aquí y acá, pues el problema ¿dónde está? En el HANA. Yo por lo general cuando hay algún problema, sea en el Sobris, sea en el HANA, que parezca que revalen los cambios, ¿vale? Siempre los voy a cambiar. Entonces muchachos, esas serían las revisiones que hay que hacer en consolas que no encienden. Se sabe los que trabajamos y llevamos cierto tiempo ya trabajando con consolas que las NAND de 16 MB de Trinity
no llegan por fallos de encendido, llegan más por error 69, 79 que por un fallo de encendido. Entonces muchachos, espero que el video les sirva, fue un poco larguito, pero espero que hayan aprendido algo. Nos vemos en una próxima oportunidad.